Tribuna RCN, Gran Alianza Informativa, la FM, Noticias RCN, Diario La República, Alerta y Radio 1. Firmes con la democracia. Estos medios serán la plaza pública para los candidatos a la presidencia. La FM, periodismo para todos. 8 de la mañana, 22 minutos. La Gran Alianza Informativa, la FM, Noticias RCN, Diario La República, Alerta y Radio 1, firmes con la democracia. Como les habíamos venido explicando y todos estos días que hemos tenido a los candidatos presidenciales o precandidatos aquí en la mesa de la FM, es un servicio que esta organización periodística le da al país en medio de una campaña virulenta, donde ha habido riesgos para ellos poder salir a la plaza pública y explicar sus propuestas. Pues aquí en la FM lo vamos a escuchar. ¿Qué es lo que proponen? ¿Qué soluciones plantean? ¿Cómo debe ser el país en sus gobiernos? Saludamos esta mañana al doctor Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, y quien es precandidato presidencial también por esta organización política. Doctor Galán, bienvenido, muchas gracias por estar en esta mesa de trabajo en la FM. Gracias por la invitación, William. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a los oyentes de la FM. Un gusto estar acá con ustedes. El primer día de su gobierno, si llegase a ser presidente, ¿qué decisión tomaría? Se retoman a fondo los contratos de exploración petrolera y de gas. Sí. Y los no convencionales en el Magdalena Medio, pero también el proyecto de Aguas Adentro de recuperación del gas. Ese es un mensaje que nos va a permitir recuperar confianza en la inversión y en un tema estratégico, porque si no actuamos ya, vamos a tener un apagón en el 2027 con el fenómeno del Niño que se viene y se aproxima. Necesitamos el gas para poder tener energía, pero hay que diversificar también las fuentes de energía. Hoy en día hay, al parecer, pequeños reactores nucleares que en 5 o 6 años pueden estar listos. Hay que diversificar esa matriz energética, que es uno de los grandes retos que a partir del 7 de agosto vamos a tener que enfrentar. Reducir drásticamente el tamaño burocrático del Estado central para reinvertir esos recursos en construir Estado territorial, es decir, donde no hay Estado, en territorios que están sufriendo la violencia, la presencia de organizaciones criminales que se disputan a sangre y fuego el negocio del narcotráfico. Allí tenemos que tener una estrategia con una visión de mediano y largo plazo de construcción de Estado territorial. Esas serían algunas de las medidas para tomar el 7 de agosto. En materia de orden público y de negociación con las guerrillas, ¿qué haría? Sometimiento a la justicia exclusivamente. Diálogos con el ELN. Ya no hay grupos guerrilleros en Colombia, ya no hay propósito político de un grupo armado. Lo que hay es estructuras criminales. Uno no es lo que dice que es, sino lo que hace. Y el ELN ya incurrió en el narcotráfico, ataca a la población civil, hace atentados contra la infraestructura petrolera que causan un daño ambiental a veces irreparable, secuestran, extorsionan. Entonces son lo que son estructuras criminales que deben ser sometidas a la justicia. Entonces, o sea, no hay diálogos en su gobierno. De sometimiento a la justicia, sí, pero no de negociaciones políticas y mucho menos de zonas de ubicación temporal o zonas de despeje para que tengan santuarios narcotraficantes y se refugien extraditables en esas zonas. Mejor dicho, lo que usted está diciendo es: voy a hacer todo lo contrario de lo que está haciendo este gobierno. Claro, porque la paz total ha sido el fracaso total y la ventaja total para que se pierda el territorio a manos de estas estructuras criminales. Paralelamente hay que hacer un plan de recuperación plena de las capacidades de la fuerza pública, en inteligencia, en entrenamiento, en mando, en logística, en pie de fuerza, en moral, porque las fuerzas militares y la policía han perdido su ánimo y su espíritu y su fuerza moral para combatir esas estructuras criminales, porque no tienen el respaldo de su comandante supremo de las fuerzas militares, que es el presidente de la República. Bueno, doctor Galán, hablemos de lo que está pasando hoy en el país. La canciller Laura Sarabia acaba de renunciar y renuncia por toda esta polémica en el tema de pasaportes. Y la verdad es que no sabemos qué va a pasar. La verdad es que yo soy de las que piensa que eso va a ser un desastre, que la imprenta no va a poder hacer los pasaportes, pero bueno, no sé, otras personas pensarán distinto. ¿Usted qué haría específicamente en el tema de pasaportes? Pues no improvisar. Con un tema así
tan delicado, tan estratégico para el país, no se puede improvisar. Ya vimos, por ejemplo, cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá, la improvisación en el tema de basuras y lo que costó esa improvisación. Hay que hacer cambios, hay que hacer ajustes para que las cosas mejoren, por supuesto, todo es susceptible de mejorar y de corregirse, pero cambiar de la noche a la mañana de esa manera abrupta, de esa manera brusca, un proceso que viene de años, que ha demostrado pues funcionar, pues no es la mejor decisión. Doctor Galán, en sus campañas anteriores usted siempre ha tenido esta bandera y esta propuesta de la legalización de las drogas, pero hay muchos expertos, bueno, y además con el contexto del último informe de Naciones Unidas que calculó la productividad más alta de cocaína en Colombia quizás de la historia, pero los expertos dicen que eso realmente no tiene ningún efecto si el mercado en el mundo continúa y si no hay una decisión colectiva de Naciones Unidas en donde no se estigmatiza el consumo o pues no se prohíba, porque va a haber estímulos para la exportación y demás. ¿Qué es realmente lo que usted planea hacer con las drogas en Colombia? Mire, yo lo que propongo es que hagamos un alto en el camino, porque llevamos más de 50 años aplicando una política fracasada, que fue la declaratoria de la guerra contra las drogas de Richard Nixon en 1971. Entonces, hacemos el balance de eso y yo digo, estamos con el pecado sin el género y con la penitencia. Con el pecado, porque cargamos con la fama de Estado narcotraficante por todo el mundo. Sin el género, porque la plata de ese negocio criminal se está quedando fuera de Colombia, no dentro de Colombia siquiera. El kilo de clorhidrato de cocaína puede salir exportado alrededor de $2.500, $3.000 en puerto cuando sale de Colombia por el Pacífico nariñense. Pero cuando ese mismo kilo llega hasta Australia, puede llegar a valer $250.000. Entonces, ¿dónde se está quedando la plata? Y con la penitencia, porque aquí hemos cargado con la corrupción, la financiación de campañas políticas por el narcotráfico, pero también con la sangre y la violencia del combustible que alimenta a estas organizaciones criminales que extorsionan, que delinquen en Colombia, que atemorizan, que desplazan a la población civil, que tienen al Catatumbo como lo tienen, o al suroccidente del país, a Jamundí, a Cali, a todo el norte del Cauca, a todo Nariño, al Chocó, en esa guerra entre el ELN y el Clan del Golfo. Entonces, lo que yo propongo es que hagamos un alto en el camino y un balance de esta política y que exploremos nuevas opciones. A mí la palabra legalización me parece que es terrible, porque es una palabra que todo el mundo entiende como liberalización, como que algo que está prohibido queda permitido porque se legalizó. Y no se trata de eso. Se trata de expropiarle a los criminales el negocio criminal del narcotráfico, buscar opciones. Envíen a las convenciones de Naciones Unidas, que son convenciones del siglo pasado, del 61, del 71 y del 88. Hay que revisar esas convenciones, hay que mirar qué ajustes se les pueden dar para tener una evolución en la política. Y yo creo que Colombia tiene la autoridad moral, por lo que hemos sufrido por culpa del narcotráfico, para plantearle al mundo un debate franco, sincero, con evidencia, que nos permita reajustar la política y tomar otro rumbo. El Economist ha hecho ya creo que 2 o 3 carátulas en su historia desde los años 80, sí, hablando de la legalización. Hay que abrir el debate, abramos el debate, analicemos, escuchemos diferentes opciones, puntos de vista. Pero doctor Galán, permítame contrapreguntarle, porque ese debate lo intentó abrir Santos, lo intentó abrir Petro, que dijo que inclusive había otras cosas más graves que producir cocaína, como explotar petróleo. ¿Por qué usted cree que a usted en el mundo sí le van a prestar atención si los presidentes no lo lograron? Que era más malo el whisky que la cocaína. El azúcar. Sí. Bueno, yo creo que en parte mi historia personal, lo que hemos vivido como familia con el asesinato de Luis Carlos Galán, también le envía un mensaje, porque no hay que olvidar que el nuevo liberalismo fue el único partido político en los años 80 que se atrevió a denunciar a Pablo Escobar y que se atrevió a denunciar el narcotráfico. Y eso le costó la vida no solo a él, sino a Rodrigo Lara, a Guillermo Cano, a Carlos Mauro Hoyos, a Antonio Roldán Betancourt, a una cantidad de colombianos valientes que se le pararon de frente al narcotráfico, a las estructuras criminales, y que fueron asesinados por eso. Entonces, esa historia yo creo que nos da ante el mundo la posibilidad, por lo menos, de plantear un debate, de abrir un debate y de que miremos de qué manera se puede ajustar la política para tener una política más inteligente, más dirigida a combatir las estructuras criminales. Por ejemplo, los cristalizaderos, por ejemplo, la interdicción.
los dueños del clorhidrato de cocaína, los grandes capos, los que lavan la plata, los que permiten que los insumos para el procesamiento de cocaína, porque pues la cocaína no crece como una mata, o sea, esa es la hoja de coca, pero se necesita cemento, se necesita éter, acetona, gasolina, permanganato de potasio. ¿Cómo llegan esos químicos a los sitios donde llegan para poder hacer el procesamiento y la transformación de la hoja de coca? Todo eso hay que abordarlo. La salud pública. Yo fui autor de la ley 1566 de 2012 que definió la adicción como una enfermedad en Colombia. Y los adictos que antes eran vistos como criminales ya se están empezando a ver como pacientes, sujetos de tratamiento. Hoy las EPS cubren la totalidad del tratamiento de una persona víctima de adicción. No tiene que poner un peso. Lo sé porque tenemos el caso en la familia del hijo de la empleada doméstica de la casa de mi mamá que sufre adicción y la EPS le está pagando el tratamiento completo. Doctor Galán, ya usted al comienzo de esta conversación nos dijo cuál iba a ser la política que iba a tomar de inmediato, que era reactivar los contratos de exploración y explotación en el tema de los hidrocarburos. Pero para conocer más allá la política económica que tendría su gobierno, profesor Quijano. Doctor Galán, una cosa importante es que el presupuesto de Colombia para el próximo año debe ser unos 560 billones de pesos. Por impuestos más o menos vamos a recaudar unos 300 billones. El presidente ha liberado las amarras del endeudamiento y el gran problema que tiene que sortear el próximo presidente de Colombia va a ser el déficit fiscal. Impuestos hay que poner porque el drama va a ser, digamos, tremendo. Usted radicará una reforma tributaria el próximo, en un año, en el 7 de agosto del 2026? Pues, si se justifica hacer una reforma tributaria... No, pero yo le di las cifras. No, digo yo, si se justifica hacer una reforma tributaria, se debe hacer, pero se debe aprovechar la oportunidad del primer año de gobierno, donde se tiene la mayor gobernabilidad y pues un Congreso recién llegado, para tocar las finanzas regionales, porque no ha habido una sola reforma tributaria que aborde ese tema de las finanzas de las regiones, de los entes territoriales. Siempre es para pagar el incendio fiscal, la reforma tributaria. Nunca se habla de simplificar el estatuto tributario, de hacer un balance de todas esas normas. Eso sería una reforma tributaria que toque a las regiones y que modifique el estatuto tributario. Y que definamos bien la ley de competencias, que va a definir si es exitoso o no la reforma que hizo el gobierno de aumentar el sistema de transferencias. Pero yo creo que hay unos mensajes muy importantes, como el que acaba de mencionar, de retomar la exploración, que son mensajes de confianza. Usted sabe mejor que nadie que en la economía y en general en la vida y en la política, la confianza que no se ve y no se puede tocar es fundamental para que la economía se reactive, para que venga la inversión. Yo creo que Colombia tiene que ser un país atractivo para la inversión, porque da seguridad jurídica, porque da estabilidad en las reglas, porque eliminemos una cantidad de cosas de normatividad que le hace una talanquera a los empresarios y a los sectores empresariales para poder crecer, para poder invertir más. Yo creo que esos mensajes son fundamentales como un punto de partida para abordar ese tema colosal que va a tener que abordar el próximo gobierno, que es el problema fiscal, que es el nivel de endeudamiento al que ha llegado este gobierno. Hay que reducir ese gasto público ineficiente, burocrático, improductivo, que no genera nada, que lo que genera es déficit, que es lo que estamos viendo como política de este gobierno. Doctor Galán, estamos en una situación sui generis en el país donde el gobierno y los alcaldes y los gobernadores, cada uno está en la mayoría de los casos, digamos, están partiendo cobijas y las regiones y las ciudades están teniendo que trabajar un poco solas sin la ayuda de los recursos del gobierno nacional. ¿Cómo sería un eventual gobierno suyo con su hermano alcalde de Bogotá, que es obviamente la capital, una ciudad muy importante? Es decir, porque tampoco puede uno decir que no trabajen juntos ni que le ayude a Bogotá por dárselas de independiente con su hermano y no, o no sé si no darle todo a Bogotá por ayudar mucho a su hermano. ¿Cómo va a manejar esa relación? Pues Darcy... Que será corta, ¿no? Pero será.
Pues Darcy, yo creo que tiene que haber un gobierno aliado de los alcaldes, que los ayude, que los acompañe, que los apoye en los proyectos que vienen construyendo desde hace años y que no se pueden parar por temas políticos, por temas ideológicos. Es decir, el metro de Bogotá, por ejemplo, no tiene color político. Eso es un instrumento de movilidad para la ciudad, de crecimiento, de productividad, que necesita sacarse adelante lo más rápido posible, y otras líneas de metro también. Pero lo mismo los proyectos que tenga Medellín, que tenga Cali, además, que está afrontando un tema de orden público complejísimo y que pues ha recibido 100, 120 policías adicionales, pero pues eso es realmente muy poco frente al desafío de seguridad por el suroccidente colombiano que está enfrentando una ciudad como Cali. Cartagena, por ejemplo, lo que está haciendo el alcalde Dumek Turbay, que nosotros apoyamos y avalamos en el nuevo liberalismo, pues ha transformado la autoestima en esa ciudad, el ambiente que se percibe, el clima de confianza en la ciudad, la mejora en la calidad de vida de la gente, pues es indudable, y por algo es el alcalde más popular en este momento en el país. Pero yo creo que todos los alcaldes, especialmente los de sexta categoría, que son los alcaldes que menos recursos tienen y menos posibilidades tienen de inversión, pero el centralismo hay que empezar a desmantelarlo. Ese centralismo asfixiante donde el presidente es un monarca absoluto que lo decide todo, si una región tiene inversión, tiene proyectos, tiene posibilidades, eso es absurdo, eso no puede seguir pasando, y en eso hay que hacer una reforma para reducirle el poder al presidente de la República y para transferir de verdad poder, regionalizando al país. No creo en el modelo como de Estados Unidos, en el modelo federal. En ese modelo no creo. ¿Cómo vamos a tener el estado del Chocó al lado del estado de Antioquia? Conviviendo. Sí. Lo que tengo un amigo aquí del federalismo. Yo creo que es una visión muy centralista la que tiene el doctor Galán. Es decir, los problemas de Colombia muchos se van a resolver con base en la conformación y el aporte del Producto Interno Bruto. Lo que pasa es que los políticos respetan la división geográfica de los departamentos. Es que es que el Chocó hay que rehacerle las fronteras a Quindío, al Cauca. Es decir, porque mire, una ciudad como Cartago depende del departamento del Valle políticamente, pero realmente su relación, casi el 100%, es con el departamento de Risaralda. La pregunta es esa: ¿usted es amigo de las autonomías regionales? ¿Usted ve en el futuro a una Colombia federal? Pues yo estuve 8 años en la Comisión de Ordenamiento Territorial y fui ponente de varios RAP, Regiones Administrativas de Planificación. Fui ponente de la del Eje Cafetero, por ejemplo. Lo que usted dice es cierto, es decir, Cartagena no tiene mucho que ver con San Pablo, en el sur de Bolívar, o con Cantagallo, el Magdalena Medio. Es decir, tiene que haber, todas esas figuras de ordenamiento territorial se pueden desarrollar. Las provincias, por ejemplo, que son un referente en Cundinamarca, en Boyacá, en Santander, son esquemas de asociación de ordenamiento territorial. ¿Pero va a avanzar en ese tema? Porque claro creo que voy a avanzar. Yo creo, además ha estado en el ADN del nuevo liberalismo siempre la descentralización. Pero no podemos seguir dependiendo de que siempre el gobierno central, el gobierno nacional, decida todo mientras los demás no tienen poder de decisión y de definición. Pero ese es un gran avance. Claro, pero a propósito de las regiones, Azuri en Medellín tiene pregunta. Doctor Galán, buenos días, le saludo desde Medellín. Mire, le formulo a título personal y ni siquiera como periodista, sino como ciudadano. En las últimas elecciones, segunda vuelta, yo salí a votar aburridísimo y de hecho voté por un candidato que ni siquiera me gustaba, voté obligado. ¿Cómo hago para perderle la pereza que me daría hoy salir a votar? ¿Cómo recuperar ese entusiasmo por la democracia cuando francamente ya muchas de las esperanzas casi que se agotaron? Pues el Papa Francisco cuando vino nos dijo no se dejen robar la alegría y no se dejen robar la esperanza, y a mí esa frase me quedó muy en la mente, muy en la memoria, y pienso que este es el momento de no dejarse robar la esperanza, no dejarse robar la alegría, el ánimo. Yo sé que la realidad de Colombia es abrumadora todos los días, las problemáticas que enfrentamos, pero yo tengo la certeza de que tenemos con qué y tenemos con quién, pero tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que superar nuestro individualismo, que ha sido como un rasgo cultural del país por la necesidad de sobrevivir el día a día. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Yo creo que el próximo gobierno debe ser un equipo
No debe ser solamente elegir un presidente. Y tenemos que elegir también un equipo en el Congreso para que le dé gobernabilidad al próximo presidente, y enfocarnos en resultados, en soluciones, no en discursos, no en retórica, en propuestas concretas. Yo estoy dedicado a estudiar los temas para crear propuestas concretas que le digan a la gente con credibilidad qué se puede hacer a corto plazo, a mediano plazo, para resolver problemas como la seguridad, como la policía. Por ejemplo, diseñar un esquema de cooperación entre las empresas de vigilancia privada y la policía. El pie de fuerza de las empresas de vigilancia y seguridad privada es 400.000 hombres en el país. ¿Por qué no ponemos esos 400.000 hombres a trabajar de la mano cooperando con la policía? Ya se están haciendo unos pilotos en Bogotá, en algunos barrios, donde el CAI es el centro de operaciones, está el comandante de policía y está el supervisor de las empresas de vigilancia. Hay unas pantallas, un centro de monitoreo, tienen drones que hacen recorridos, que disparan alertas con inteligencia artificial. Cuando una moto pasa 2 veces por un restaurante, pues mirando, pues la probabilidad de que vayan a atracar el restaurante es muy alta. Entonces hay una reacción. Ese tipo de propuestas van a permitir a corto plazo mejorar la percepción, pero también la seguridad de la gente en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga. Trabajar en equipo es fundamental. Doctor Galán, se nos está agotando el tiempo y al cierre de esta conversación tenemos una seguidilla de preguntas que nos hace Patricia Pardo, que le agradeceríamos si nos las contestara en una sola palabra, porque no nos da el tiempo, en una sola palabra a estas preguntas, Patricia. Sobre todo porque ese es el ejercicio. Preguntas cortas para respuestas rápidas. ¿Ser el hijo de Galán es un impulso o una sombra? Impulso total. De 1 a 10, ¿cómo está la relación con su hermano Carlos Fernando? 10. ¿Para qué sirven las encuestas? Una foto del momento. Le voy a preguntar sobre el amor. Una decepción política. ¿Una decepción? Política. Uy, una decepción política. Recuerde que es en una sola palabra, doctor Galán. O en un nombre y apellido. Santa Fe. Gaviria. Millonarios. No, decepción política. El asesinato de Luis Carlos Galán es una decepción que todavía la sentimos. ¿En política se gana más siendo valiente o siendo paciente? Hay que combinar. Y la última. ¿Cuál es el titular que le gustaría leer sobre usted en 4 años? Cumplió lo que dijo que iba a hacer. Es Juan Manuel Galán Suave, Pachón. no le preguntó por el amor. Yo lo he visto por ahí muy vallenato a él, ¿ah? Sí, le va a hacer esa pregunta de Darcy Lances. Pero Claro. El amor lo veo muy enamorado. Sí, no. Darcy. No iba a pasar inadvertido. No podía pasar invicto con Darcy, ¿no? Está enamorado. Hoy le tengo... Le tiene otra. No, pero déjelo que responda. Está enamorado. Claro, El amor que es sí. una parte muy importante de la vida de los fundamental, seres humanos. definitiva, Absolutamente. claro. Y Eso es nuestros un apoyo. políticos. Y las primeras damas también. Cuéntenos. Oiga, pero una... Déjelo Pero doctor, contestar. es que va a responder. ¿Pero qué? ¿Ya? ¿Respondí? ¿No? No, ¿qué? ¿Está enamorado? Sí, claro. Enamorado. ¿Vallenata? Barranquillera. Barranquillera santanderiana. Es una mezcla interesante. Uy, interesante. Ay, Darcy. Eso no estaba en el guión, doctor. La mayoría de los Chaco, la tenderos en costeña. Barranquilla son santanderianos. Bueno, ¿Y planes? No, tranquila. Todavía no. Ay, calma. Vamos con calma. Planes a Marte. Pero mire, doctor Galán, de 1 a 10, donde 1 es muy cerca y 10 es muy lejos, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está de Claudia López? 10. ¿10 qué cerca? ¿Tan de lejos? Hola. 1 muy cerca, 10 muy lejos. 10 muy lejos. 10 De muy hecho, lejos. a 1000 O kilómetros. sea, está en el Sergio Fajardo, Cerca. Estamos muy cerca. 1 a 10. Pero un número. No, pues, Como el índice de Gini. pero eso no. De 1 a 10. Es muy De arbitrario. 1 a 10, no, pero ¿qué tan cerca está de Fajardo? 1 muy cerca, 10 muy La lejos. lista de coalición al Senado, 1. Estamos en la lista de la bueno. coalición al 1. Senado, armando la lista. Bolívar, Gustavo Bolívar, Es 10. ¿Qué otros nos faltan de los 74 candidatos? Vicky Dávila. importantes? Vicky Dávila. Dávila. Uy, es que con Vicky, ¿cómo es que responden en el amor? Es complicado. Pero de 1 a 10. Complicated. Vicky, trabajamos 2 años aquí con Juan Gozaín. Ah, sí, claro. Cabina, entonces tenemos una relación Muy cercana. amistad. O sea, 1, Sí. Pero políticamente estamos lejos. Estamos 10. lejos, sí. En la amistad, 10. Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel Oviedo.
No, cerca, puede ser 1. Roy Barreras. Uy, 10. 10. Sí, no. De lejos. Lescano, Mauricio Lescano. Daniel Quintero, porque lo vi el otro día como llamando a la paz y la reconciliación en la cosa de los personeros a usted. No, 10 ¿Lejísimos? lejos. Sí, lejísimos. Bueno, no, pero está claro dónde está parado, ¿no? Sí, está sí, clarísimo, está clarísimo. Es Juan Manuel Galán, el director del Nuevo Liberalismo, precandidato presidencial, que ha estado esta mañana aquí en Tribuna RCN. Es la gran alianza informativa de la FM, Noticias RCN, el diario La República, Alerta y Radio 1. Firmes con la democracia. Doctor Galán, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por el espacio tan generoso de poder estar acá en la FM, y un saludo a los oyentes. Tribuna RCN. Firmes con la democracia. La FM. Periodismo para todos.